Jack Carter se mantuvo firme mientras el general alienígena hablaba. Sus ojos escaneaban los extraños rostros distantes entre la multitud de soldados. Eran una mezcla de formas humanoides. Sus tonos de piel iban del verde pálido al morado oscuro. Sus ojos brillaban con una luz antinatural. El uniforme de Jack, marcado con las cicatrices de innumerables batallas, se sentía fuera de lugar entre las armaduras de colores brillantes de los alienígenas. Sin embargo, se mantenía orgulloso. Había luchado junto a ellos en la guerra y ahora, como ganador de una batalla crucial, estaba siendo honrado por su comandante, Jack Carter. La voz del general retumbó a través del silencio de la sala abarrotada. Has demostrado tu valía en el fragor de la batalla, derrotando a nuestros enemigos de maneras que no creíamos posibles. Como muestra de nuestra gratitud, te presentamos un premio, un regalo de valor para honrar tu valentía. El corazón de Jack se aceleró, pero no por emoción. Siempre había luchado por su gente, no por recompensas o reconocimiento. Había visto suficiente crueldad en la galaxia como para saber que los regalos de los señores de la guerra alienígenas a menudo tenían un alto costo. Miró a su alrededor. En la habitación, preguntándose qué podría ser este regalo, las puertas de la gran cámara se abrieron con un crujido y 2 soldados con armadura entraron arrastrando a una mujer. Su largo cabello plateado caía en cascada por su espalda. Su piel era de un profundo tono violeta y sus ojos estaban cerrados, como si se resignara al destino que la hubiera traído allí. Los soldados la empujaron hacia adelante, haciéndola tropezar. Sus manos estaban atadas con fuerza con cadenas y su cuerpo estaba magullado como si hubiera pasado por muchas dificultades. El estómago de Jack se retorció cuando la mujer fue presentada ante él. Con la cabeza gacha por la vergüenza, pudo ver el dolor en sus ojos, la forma en que sus hombros se desplomaban como si el peso del mundo descansara sobre ellos. Esta es Lyra, dijo el general. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Una princesa capturada de una especie rival. Es tuya, Carter. Una muestra de nuestro agradecimiento por tu servicio. La mandíbula de Jack se tensó y sus puños se apretaron a los costados. Podía sentir su sangre hirviendo mientras la palabra del general se hundía en una esclava. Una mujer que había sido tratada como una propiedad, como si su vida significara nada más que un premio para regalar. Esto no es un regalo. Jack murmuró en voz baja, pero su voz era lo suficientemente alta como para que quienes lo rodeaban la oyeran. El general hizo un gesto de desdén. Es lo que es. Soldado, ella te pertenece. Trátala bien. Y quizás encuentres en ella más valor que un simple símbolo de tu éxito. Jack dio un paso adelante. Sus ojos se clavaron en la mujer. Ella lo miró brevemente. Sus ojos violetas se llenaron de una expresión indescifrable por un momento. Sus miradas se encontraron y él vio algo allí. Un destello de esperanza, de reconocimiento, como si ella entendiera lo que estaba a punto de hacer. Quítale las cadenas. Jack ordenó con firmeza. Su voz, con un aire de mando, los soldados dudaron, pero obedecieron rápidamente. Soltando los fríos y pesados grilletes de sus muñecas en el momento en que las cadenas cayeron al suelo. Lyra se enderezó ligeramente, aunque todavía parecía cautelosa, insegura de lo que significaban las acciones de Jack. Jack se giró hacia el general. Su voz era fría y firme. No pedí esto. No lo aceptaré. La sonrisa del general se desvaneció ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Compostura, no tienes opción. Humano, es tuya, haz con ella lo que quieras. La mente de Jack corría, no tenía idea de cómo manejar esta situación. No podía dejar a Lyra aquí, no con la forma en que la habían tratado. Podía ver las marcas de abuso en su piel, el cansancio en sus ojos, pero al mismo tiempo sabía que no había nada que pudiera hacer. La ley del Señor de la Guerra era clara. Le habían dado a la mujer como recompensa y no había salidas fáciles de este arreglo. Jack se quedó en silencio, por un momento, contemplando su próximo movimiento. Finalmente, se volvió hacia Lyra,
Sus ojos se suavizaron. Ya no era solo una prisionera, era una persona, alguien que merecía respeto, no crueldad. Lo siento, Jack dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Te ayudaré, te sacaré de aquí. Los ojos de Lyra se entrecerraron ligeramente, un destello de incredulidad cruzó su rostro por un momento. Parecía como si no entendiera lo que Jack le ofrecía. Podía ver su vacilación, el miedo a lo que pudiera venir después, el miedo a que ella pudiera ser intercambiada de nuevo o peor aún, tratada como nada más que un objeto, pero Jack hablaba en serio. Él no era como los demás. No iba a dejarla sufrir más. No tienes que tener miedo, dijo con voz firme. Eres libre ahora. El general rió entre dientes tras él. Libérate. ¿Crees que puedes llevártela e irte? Eres un tonto, Carter. Ella te pertenece y harás lo que te digan. No hay escapatoria. Pero Jack ignoró la advertencia. Se acercó a Lyra. Su presencia le ofrecía un momento de paz en la tormenta de incertidumbre. Ella parpadeó, todavía insegura, pero había algo en sus ojos. Un rayo de esperanza. Una pregunta silenciosa. ¿Podría confiar en él? Jack asintió a los soldados que la habían traído. Salgan de aquí, me la llevo conmigo ahora. Hubo un breve momento de tensión, pero cuando la mirada de Jack permaneció firme, los soldados retrocedieron, dejando la habitación. Sin decir una palabra más, mientras salían del salón, el corazón de Jack latía con fuerza. No sabía qué les deparaba el futuro ni cómo sortearían los peligros de este mundo extraño, pero de una cosa estaba seguro, no dejaría que Lyra sufriera más, no si podía evitarlo. Jack caminaba de un lado a otro por la pequeña habitación tenuemente iluminada, intentando pensar en sus próximos pasos. Lyra permanecía sentada en silencio en un rincón, sin apartar la mirada de él tras el caos de la ceremonia. Los habían escoltado a este lugar, una sala de espera temporal hasta que Jack pudiera decidir qué hacer a continuación. Las paredes eran frías y metálicas, el aire ligeramente húmedo, pero Jack no estaba concentrado en el entorno, su mente estaba en la mujer sentada frente a él. No había dicho ni una palabra desde que salieron del salón y él podía sentir el peso del silencio que se cernía entre ellos. Lyra, que una vez fue una noble de su pueblo, ahora se encontraba como una extraña en un mundo que no la entendía, peor aún, no parecía importarle. Jack no sabía qué le había pasado. Ella o por qué la habían capturado, pero de una cosa estaba seguro, no iba a dejarla sufrir más. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jack finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero había cierta urgencia detrás. Necesitaba saber quién era, no solo la prisionera frente a él. Los ojos de Lyra lo miraron un momento antes de apartar la mirada. Su mirada regresó al frío suelo bajo ella. No respondió. Jack frunció el ceño. No estaba seguro de qué esperaba, pero esto no era. No había dicho una palabra desde que se la habían entregado y el hecho de que no respondiera lo inquietaba. ¿Le tenía miedo o estaba demasiado rota para hablar? Soy Jack, dijo suavemente, intentándolo de nuevo. No sé qué te ha pasado, pero estoy aquí para ayudarte. Ya no eres una prisionera. Eres libre. Las palabras eran simples, pero Jack las decía en serio. Quería que ella entendiera que no era solo una recompensa o un trofeo, que era una persona. Y él haría todo lo posible para asegurarse de que ella lo supiera. Lyra lo miró. Sus ojos violetas se encontraron con los suyos por primera vez. Por un momento, Jack vio algo parpadear allí, una pequeña chispa de algo parecido a la esperanza. Fue breve, casi imperceptible, pero lo era. Abrió la boca como para decir algo, pero la volvió a cerrar. A Jack le dolió el corazón al verla. Quería hablar, pero algo la retenía. Tal vez era miedo, tal vez era desconfianza, fuera lo que fuera. Jack no iba a presionarla, entendía que la confianza no se podía forzar, tenía que ganarse. Se sentó en una silla cercana, manteniendo una distancia respetuosa con ella.
Sé que probablemente no confías en mí. Yo tampoco lo haría si fuera tú. Pero te prometo que no soy como ellos. No te haré daño. Solo necesito saber tu historia. La expresión de ira no cambió. No parecía enojada, pero había tristeza en sus ojos, una especie de profundo dolor tácito. Jack se preguntó cuánto tiempo había estado cautiva. Cuánto tiempo había estado sometida a la crueldad de sus captores. Jack inclinó la voz hacia adelante. Suavizó la voz. No tienes que contarme todo ahora mismo. Solo quiero ayudar. Durante mucho tiempo no hubo respuesta. Jack no estaba seguro de si ella hablaría alguna vez, pero no iba a rendirse. Tenía que llegar a ella. Tenía que mostrarle que había más en la vida que el dolor y el miedo. Finalmente, Lyra habló. Su voz era apenas un susurro. ¿Por qué me ayudas? La pregunta tomó a Jack desprevenido. No era lo que esperaba. Estaba listo para escuchar más sobre su pasado, sobre su gente, sobre lo que le había sucedido. En cambio, ella le estaba preguntando por qué se molestaba con ella. Le dolió de una manera que no esperaba. Pensó su respuesta cuidadosamente antes de hablar porque no merece ser tratada así. Nadie lo merece. Sé que solo soy una persona, pero haré lo que pueda para asegurarme de que seas libre. Te lo mereces. Lyra se quedó callada por un momento, como si procesara sus palabras. Luego asintió lentamente. No era un gran gesto, pero fue algo. Jack sintió una pequeña sensación de alivio. No fue mucho, pero fue un progreso. Estaba empezando a confiar en él, aunque fuera un poco, y por ahora eso era suficiente. Durante las siguientes horas, Jack mantuvo una conversación ligera, haciéndole pequeñas preguntas sobre su origen y su vida antes de que se la llevaran. Lyra se mostró reacia a responder al principio, pero a medida que pasaba el tiempo, pareció relajarse. Le contó sobre su mundo natal, un lugar lleno de imponentes ciudades y vastos paisajes, de una familia que una vez amó y un reino que una vez gobernó. Pero Jack notó que el dolor de perderlo todo aún persistía en su voz. Finalmente, Lyra comenzó a abrirse más. Sus palabras fluían con más facilidad mientras hablaba de su vida antes de que todo cambiara. Jack escuchó atentamente, aunque sabía que no estaba diciendo más, pero estaba bien. No iba a apresurarla, solo necesitaba que supiera que ya no estaba sola. El día estaba a punto de comenzar. Jack se hizo una promesa a sí mismo, no sabía qué tipo de futuro le esperaba. Los protegería, pero una cosa era segura. Protegería a Lyra sin importar nada. No era su esclava, no era su propiedad y, ciertamente, no era un premio. Era una persona y merecía una oportunidad de libertad, una oportunidad de reconstruir su vida. El vínculo entre ellos, aunque aún frágil, comenzaba a arraigarse. Jack no sabía qué le depararía el mañana, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba haciendo lo correcto. Los días posteriores a sus tranquilas conversaciones se sintieron extraños. Jack nunca había sido de los que se preocupaban mucho por la política o las luchas de poder real, pero la presencia de Lyra lo hacía pensar de manera diferente. No era solo una prisionera alienígena, era una mujer con una historia, un futuro y una vida que le habían robado. Pero a medida que pasaban los días, Jack se dio cuenta de algo que pesaba mucho en su mente. Aunque estaban a salvo por el momento, esto no duraría para siempre. Vivían bajo el yugo del señor de la guerra que se la había entregado. Podría haberla liberado físicamente, pero aún estaban lejos de ser libres. Jack se sentó junto a la mesa pequeña. En su habitación, recorría con los dedos el mapa del sistema estelar que se extendía ante él. Necesitaban salir de allí, no solo por él, sino por Lius. Tenían que alejarse del alcance del señor de la guerra antes de que fuera demasiado tarde, pero cada plan que se le ocurría parecía desmoronarse antes de siquiera tener una oportunidad. Lyra estaba sentada en la cama al otro lado de la habitación, mirando por la pequeña ventana que ofrecía poco más que una vista de las estrellas distantes. Su rostro era indescifrable, pero Jack pudo ver un leve destello de inquietud en su postura.
Estaba sumida en sus pensamientos al igual que él. He estado pensando, dijo Jack, rompiendo el silencio. Se levantó y se acercó a ella. Necesitamos una salida. No podemos quedarnos aquí mucho más tiempo. Lyra se giró para mirarlo. Sus ojos violetas firmes. Lo sé, pero ¿a dónde iríamos? Su voz era tranquila, pero cargaba con el peso de la pregunta. Era una buena pregunta, una importante. Jack se rascó la barbilla. Su mente corría en busca de respuestas. Había estado pensando en las colonias humanas en el borde exterior de la galaxia, lejos de la influencia del Señor de la Guerra allí. Podrían integrarse, empezar de cero, pero llegar allí no sería fácil. El Señor de la Guerra tenía espías por todas partes y no podían arriesgarse a ser rastreados antes de que salieran de este planeta. Tendremos que tomar una nave. Jack dijo lentamente, es arriesgado, pero es la única forma. He visto a algunos contrabandistas pasar por la barrera espacial. Si podemos contactar con ellos, podrían sacarnos. Lyra levantó una ceja. Si no nos ayudan, Jack frunció el ceño. Haremos que nos ayuden. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire un momento antes de que Lyra asintiera lentamente. Ya no era la mujer tranquila y destrozada que le habían traído. Estaba empezando a tomar el control, tal como lo había hecho en sus conversaciones anteriores. Jack empezaba a ver a una mujer con fuerza y resiliencia. De acuerdo, Lyra dijo con voz más firme ahora, pero tendremos que ser inteligentes. No podemos simplemente entrar en una plataforma espacial y esperar pasar desapercibidos. Jack le sonrió, sintiendo una sensación de la camaradería crece entre ellos. Me alegra que estés a bordo. Yo me encargaré de los detalles. Tú quédate conmigo. Se dirigieron al pequeño puerto espacial a la mañana siguiente. Con cuidado de no llamar la atención, Jack conocía bien la distribución del lugar de su tiempo allí, así que se mantuvieron en las sombras, evitando las zonas más públicas. Se movían rápido pero en silencio, mezclándose con la multitud de trabajadores y viajeros que pasaban por el puerto. Al llegar a una parte más tranquila, Jack le hizo un gesto a Lyra para que lo siguiera a un callejón estrecho entre dos almacenes. Allí los esperaba un hombre. Su rostro se ocultaba bajo la capucha de su capa, pero sus ojos brillaban con la agudeza de alguien que traficaba en el inframundo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el hombre en voz baja y áspera. No parecía alguien que hiciera preguntas por diversión, pero Jack no iba a bajar la guardia. Estoy seguro, dijo Jack con firmeza, nos sacarás de aquí y te pagarán. Ya conoces las condiciones. El hombre asintió lentamente, mirando. Lyra con sospecha. Ella no es de por aquí. ¿Estás seguro de que quieres involucrarte en esto? La gente del Señor de la Guerra no ve con buenos ojos las fugas. Jack se inclinó. No te pido tu opinión. Solo llévanos al barco y nos iremos. Si no quieres el dinero, puedo encontrar a alguien más. El contrabandista entrecerró los ojos, pero no dijo nada más. Tras un tenso silencio, se giró y les hizo señas para que lo siguieran. Se movieron rápidamente por los callejones, con cuidado de no llamar la atención. Jack sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Sus instintos le gritaban que fuera cauteloso. Estaba acostumbrado al peligro, pero había algo en esta situación que lo hacía sentir diferente. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegaron a un pequeño y discreto barco atracado en el rincón más alejado del puerto. No era gran cosa, solo un carguero básico, pero los pondría a salvo si lograban subir a bordo sin alzar las armas. El contrabandista los condujo por la rampa del barco y entraron. El estrecho pasillo de la nave estaba oscuro y el aire olía a comida rancia y aceite. Los ojos de Jack escudriñaron el espacio buscando cualquier señal de problemas, pero la nave estaba vacía, tal como había prometido el contrabandista. De acuerdo, Jack dijo en voz baja, ya casi llegamos. Solo tenemos que agachar la cabeza, permanecer fuera de la vista y nos iremos de este planeta antes de que nadie se dé cuenta. Pero justo cuando dijo esas palabras,
El motor de la nave cobró vida de repente y las luces parpadearon. El corazón de Jack dio un vuelco. Ya se estaban preparando para despegar. Lyra lo miró con los ojos muy abiertos, sus dedos agarrando el lateral de la pared. Jack respiró hondo. Ya no era solo una huida, era una carrera. Una carrera contra el tiempo y las fuerzas del Señor de la Guerra, que no se detendrían ante nada para encontrarlos. Tenemos que movernos ya. Jack dijo con voz urgente, «Quédate cerca de mí». Se dirigieron a la sala de control donde el contrabandista ya estaba sentado, preparándose para despegar, pero en el momento en que Jack entró, la cara del hombre, con una mueca de desprecio, así no se suponía que debía ir. El contrabandista gruñó, moviendo la mano hacia un arma oculta. La mente de Jack se aceleró, y su cuerpo se tensó. Tenían que actuar rápido, si no, su escape terminaría. Antes incluso de empezar, en el momento en que la mano del Smooth se movió hacia el arma escondida bajo su chaqueta. Los instintos de Jack se activaron. Su mente se aceleró, calculando rápidamente sus opciones. Nunca había sido violento, pero en este momento no había lugar para la duda. Sus vidas estaban en juego. «No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser», dijo Jack. Su voz serena, pero llena de un dejo de advertencia. Dio un paso adelante, colocándose entre el contrabandista y Lyra. Lo último que necesitaba era que ella quedara atrapada en el fuego cruzado. Los ojos del contrabandista brillaron con incertidumbre, pero la mueca permaneció en su rostro. «¿Crees que te tengo miedo?». Él rió. El sonido bajo y burlón. «Estás en mi barco ahora, no irás a ninguna parte». El pulso de Jack aceleró la flexión de sus dedos mientras consideraba su siguiente movimiento. No tenía ni idea de para quién trabajaba este contrabandista, pero ahora estaba claro que no eran los únicos que querían salir del planeta. «Lyra, quédate atrás». Jack susurró en voz baja pero firme. No quería que se viera atrapada en este lío, no cuando ya había sufrido bastante. Asintió con los ojos abiertos, con una mezcla de miedo y confusión, pero había algo más en su mirada, una chispa de determinación. No estaba tan indefensa como parecía. El contrabandista dio otro paso adelante. Su mano se apretó alrededor de la empuñadura del arma. Jack no esperó. Con un movimiento rápido, agarró la muñeca del contrabandista. Girándola bruscamente, el arma cayó al suelo con un ruido metálico. «Basta». Jack gruñó, empujando al hombre contra la consola. «Así es como va a ir. Nos vas a sacar de este planeta y vas a mantener tus manos quietas». Lo entendí por un momento. El contrabandista solo miró a Jack con enojo. Respiraba con dificultad, pero la mirada en los ojos de Jack no dejaba lugar a discusión. El contrabandista había tomado su decisión al traicionarlos y ahora tenía que vivir con ella. El miedo a la ira del Señor de la Guerra era suficiente para hacer que cualquiera lo pensara dos veces. Cruzarlo con un gruñido a regañadientes. El contrabandista se apartó del panel de control y se sentó en el asiento del capitán. No habló por unos momentos, solo miraba al frente, pero Jack podía decir que la tensión no había terminado. La nave aún no había despegado y las manos del Smurder temblaban. Lyra avanzó con cautela. Sus ojos nunca dejaron al contrabandista. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué traicionarnos ahora?». El contrabandista giró la cabeza. Sus labios se curvaron en una mueca. «No es personal. Tengo un trato con el Señor de la Guerra. Si te recupero, me pagarán. Solo eres una pieza del rompecabezas. Princesa». Los ojos de Jack se entrecerraron. «Así que estás trabajando para el Señor de la Guerra». «Debería». El contrabandista no respondió. Su silencio confirmó la sospecha de Jack, pero había algo en su comportamiento que no cuadraba. Si realmente trabajaba para el Señor de la Guerra, ¿por qué no los había entregado ya? ¿Por qué se esforzó tanto para subirlos a su nave y sacarlos del planeta? Jack mantuvo la guardia alta, pero su mente daba vueltas a las posibilidades. No podía confiar completamente en este hombre,
pero tenía que admitir que había algo extraño en la situación. No era como la mayoría de los contrabandistas con los que había tratado en el pasado. Este parecía casi conflictuado. «Salgamos de aquí», dijo Jack tras una pausa tensa. Su tono era firme pero no agresivo. No quería perder el tiempo intentando averiguar las motivaciones de los contrabandistas. Tenían que irse. Cuanto más tiempo permanecieran en el planeta, mayores serían las posibilidades de ser descubiertos. El contrabandista dudó un momento antes de asentir. Sus manos se cernían sobre los controles. Vale, pero aún no estás fuera de peligro. Hay muchos barcos que todavía te buscan y no seremos los únicos que salgamos de aquí. Jack miró a Lyra, quien le dirigió una mirada que sugería que ya estaba pensando en el futuro. No había duda, ahora tenían que quedarse. Si el contrabandista tenía alguna idea de a dónde se dirigían, tenían que llegar primero. Con un zumbido bajo, los motores de la nave rugieron al cobrar vida. Las vibraciones recorrieron el suelo bajo sus pies. Las manos del contrabandista se movieron rápidamente por el panel de control y la nave se tambaleó. Al despegar, eran libres por ahora, pero Jack no bajó la guardia. Todavía no. El contrabandista pudo haber cumplido su palabra por el momento, pero Jack sabía que no debía confiar en nadie en esta situación. Todavía estaban en peligro y el camino por delante no sería fácil mientras la nave ascendía por la atmósfera. Jack miró a Lyra. Sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio e incertidumbre. Había recorrido un largo camino desde que la conoció y pudo ver el cambio en ella. Ya no era la mujer tranquila y rota que había sido cuando se la presentaron. Era fuerte, decidida y lista para luchar por su libertad. ¿A dónde iremos?, preguntó Lyra. Su voz era más baja, pero aún firme. Jack pensó por un momento. Mirando por la pequeña ventana mientras el planeta bajo ellos se hacía cada vez más pequeño. El alcance del Señor de la Guerra era amplio y necesitarían encontrar un lugar seguro, un lugar donde pudieran empezar de nuevo. He oído hablar de una colonia humana en el borde exterior. Jack dijo que está lo suficientemente lejos de aquí como para que podamos estar a salvo. Lo haremos paso a paso, pero esa es nuestra primera parada. Lyra asintió con el rostro decidido. Entonces, vámonos. No hablaron mucho más. Después de eso, el contrabandista no ofreció más información y Jack no preguntó. Tenían lo que necesitaban por ahora: una nave, un plan y el uno al otro. Pero en el fondo, Jack sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Habían escapado de las garras del Señor de la Guerra, pero necesitarían ir un paso por delante para sobrevivir. No dejaría que nada le pasara a Lyra. Bajo su vigilancia, la nave se adentró en la oscuridad del espacio. Sus motores zumbaban constantemente bajo sus pies por primera vez desde que conocieron a Yakal. Se relajó. Si tan solo estuvieran ligeramente libres del alcance directo del Señor de la Guerra, al menos por ahora, pero la idea de lo que les esperaba hizo que su agarre en el mar se apretara una vez más. Lyra estaba junto a la pequeña ventana, su expresión distante mientras las estrellas pasaban velozmente junto a ellos. Jack podía notar que estaba perdida en la lucha. No habían hablado mucho desde que dejaron el planeta. No quería presionarla, pero sabía que no podían permanecer en silencio para siempre. Tenían un futuro que planear y necesitaban tomar decisiones juntos. El contrabandista, cuyo nombre aún no sabían, estaba sentado al timón. Sus manos guiaban expertamente la nave a través de lo desconocido. Jack lo observaba atentamente. Aunque el hombre había cumplido su palabra hasta ahora, Jack permanecía escéptico. El hecho de que estuvieran huyendo de un poderoso señor de la guerra significaba que no había lugar para errores, ni lugar para cálculos erróneos. No podían permitirse confiar en nadie demasiado fácilmente. Finalmente, Jack habló. Rompiendo el silencio, necesitamos mantener un perfil bajo una vez que lleguemos al borde exterior. Dijo con voz firme. Aún no estamos fuera de peligro. No se sabe cómo. Lejos. La influencia del Señor de la Guerra se extiende.
Lyra se giró para mirarlo. Sus ojos violetas se llenaron de comprensión. Lo sé, pero no podemos seguir huyendo eternamente. Eventualmente tendremos que detenernos y encontrar un lugar para reconstruir un lugar donde podamos estar a salvo. Jack asintió. Estoy de acuerdo. La edad. Pero primero tenemos que llegar a la colonia. Después de eso, lo averiguaremos. Caminó hacia él. Sus pasos silenciosos sobre el suelo metálico. ¿Cómo sabes que podemos confiar en este contrabandista? Su voz era tranquila, pero Jack podía oír la duda en sus palabras. Jack le dedicó una sonrisa tranquilizadora, aunque su mente seguía acelerada. No confío del todo en él, pero ahora mismo es nuestra única opción y conoce la ruta más rápida al borde exterior. Una vez que estemos fuera del alcance del Señor de la Guerra, tendremos más opciones. Lyra pareció aceptar su respuesta, aunque Jack pudo ver que no estaba del todo convencida. No tenía por qué estarlo. Estaban juntos en esto y ambos sabían que no podían permitirse ningún movimiento en falso. El contrabandista, que había estado monitoreando silenciosamente los sistemas de la nave, miró por encima del hombro. Llegaremos al borde exterior en unas horas. Dijo que su voz era neutral, casi sin emociones. Querrán prepararse. Una vez que lleguemos a los sectores exteriores, tendremos que salir de la red. Es la única forma de evitar ser detectados. Jack se apoyó en la pared con los brazos cruzados. ¿Y cómo sabemos que no nos entregarán una vez que lleguemos allí? Preguntó sin rodeos. Era una pregunta que lo había estado rondando desde el momento en que subieron a la nave. Los ojos del contrabandista se dirigieron hacia él y, por primera vez, Jack vio un atisbo de emoción, un destello de algo que parecía culpa. El contrabandista no respondió de inmediato, como si sopesara sus palabras cuidadosamente. No quiero problemas con el Señor de la Guerra, dijo finalmente, pero tengo mis propias razones para ayudarte. Su voz era baja, casi como si hablara más para sí mismo que para Jack. No hago esto por dinero. Lo hago porque no quiero deberle nada. ¿Algún favor más? Jack no confiaba del todo en el hombre B. Pero por ahora era suficiente. No tenían otra opción que seguir adelante. Las horas pasaban lentamente. La nave se alejaba cada vez más del planeta del que acababan de escapar. Jack se guardaba sus pensamientos, nunca lejos de Lyra. Había pasado por mucho y, a pesar de su silenciosa fuerza, él lo sabía. No era fácil para ella. Quería ofrecerle más respuestas, consuelo, pero no las tenía. Todavía no. Lyra finalmente se sentó a su lado. Con la mirada fija en las estrellas del exterior, preguntó en voz baja, ¿qué pasa después de que lleguemos a la colonia? Rompiendo el silencio, Jack la miró. El peso de su pregunta se cernía sobre él. Después de que lleguemos a la colonia, nos mantendremos discretos, encontraremos un lugar donde quedarnos, conseguiremos trabajo y empezaremos de nuevo. Ya averiguaremos qué sigue cuando estemos a salvo. Lyra asintió. Jack podía ver la incertidumbre en sus ojos y el Señor de la Guerra. Jack dudó. Tendremos que lidiar con él eventualmente, pero no ahora. Ahora mismo, necesitamos sobrevivir. Descubriremos cómo deshacernos de él cuando seamos más fuertes, dijo. No respondió, pero Jack se dio cuenta de que estaba pensando. Su rostro tenía esa expresión determinada tan familiar. No solo estaba ahí para el viaje, sino que se estaba haciendo cargo de su propio futuro. A medida que pasaban las horas y el zumbido de la nave se convertía en un reconfortante ruido de fondo, Jack no pudo evitar preguntarse qué tipo de vida construirían juntos. La galaxia era vasta, llena de peligros y oportunidades, pero Jack estaba empezando a pensar que con Lyra a su lado podrían enfrentar lo que se les presentara. Deberíamos dormir mientras pudiéramos. Jack sugirió que después de un rato necesitaríamos nuestras fuerzas para lo que venga después. Lyra asintió. Su postura se relajó ligeramente mientras se ponía de pie. Buena idea. Jack no sabía cuánto tiempo dormiría o si dormiría algo. Realmente no había descansado desde que comenzó todo este lío,
pero sabía que tenían que seguir adelante. Seguir pensando en el futuro mientras Lyra se dirigía a una pequeña cuna en la esquina de la habitación. Jack se quedó junto a la ventana un momento más observando las estrellas pasar velozmente junto a ellos. Su mente daba vueltas, pero estaba seguro de una cosa: no dejaría que nada le sucediera. Lyra no, mientras aún respiraba, a lo lejos podía ver el borde del borde exterior acercándose, un nuevo mundo entero, un nuevo comienzo y tal vez incluso una nueva vida para ambos. Pero a medida que se acercaban, los instintos de Jack le decían que su viaje estaba lejos de terminar. El viaje a través del borde exterior era silencioso pero tenso a medida que la nave se adentraba más en el espacio inexplorado. Jack no podía evitar la sensación de que los observaban. Cada estrella y campo de asteroides que pasaban se sentía como una advertencia de que no estaban a salvo. Sin embargo, Ira había pasado la mayor parte del día descansando, recuperándose de todo lo que había soportado. Jack la respetaba, su necesidad de paz, pero no le era fácil relajarse. Pasaba el tiempo pensando en el señor de la guerra, en el contrabandista, sus verdaderas intenciones y, sobre todo, en su futuro. Necesitaban llegar a la colonia y necesitaban hacerlo pronto. El contrabandista había estado en silencio, concentrándose en los sistemas de la nave y asegurándose de que aún estuvieran fuera de la red. Su anterior admisión sobre su disgusto por el señor de la guerra había sentido curiosidad, pero Jack no bajó la guardia. Mantuvo la vista fija en el hombre, consciente de que cualquier movimiento en falso podría costarles todo. No pasó mucho tiempo antes de que el tranquilo silencio fuera interrumpido por un repentino sonido de juramento, un zumbido mecánico bajo que vibró a través de las paredes de la nave. Los músculos de Jack se tensaron e inmediatamente se puso de pie, mirando a Lyra, quien también se había incorporado. Su expresión alerta: ¿qué es eso?, preguntó Lyra. Su voz temblorosa, pero firme. El rostro del contrabandista se tensó mientras miraba las salidas rojas en su consola. «Tenemos compañía», murmuró en voz baja. Sus manos volaron sobre los controles mientras intentaba dar sentido a la señal entrante. No aparecen en el radar. Es como si estuvieran camuflados. Los instintos de Jack cobraron vida. Sus ojos se entrecerraron. Una nave camuflada. ¿Cuánto tiempo llevan siguiéndonos? Podría ser nuestra o más. El contrabandista respondió con voz tensa, pero definitivamente no es una coincidencia. Jack se movió hacia la cabina, su mente acelerada. ¿Quién está afuera? Allí. Los dedos del contrabandista se cernieron sobre los controles y por un momento hubo un silencio pesado. Es una nave cazarrecompensas. El contrabandista finalmente dijo, con voz tensa. Conozco la firma. Están aquí. Por ti. El corazón de Jack se encogió. El señor de la guerra debió haberlos enviado. Debería haberlo sabido. No podrían escapar tan fácilmente. Se giró hacia Lyra, que ahora estaba de pie detrás de él. Su rostro estaba pálido, pero decidido. ¿Saben dónde estamos? Tenemos que tomar una decisión. Jack dijo en voz baja pero urgente. O intentamos dejarlos atrás o nos preparamos para una pelea. La mirada de Lyra se dirigió a la ventana donde la silueta distante de una nave comenzaba a emerger de las sombras del espacio. Era enorme. Su elegante diseño casi se fundía con las estrellas a su alrededor. Pero Jack podía ver el tenue contorno de las armas montadas a los lados. No tenemos mucho tiempo. Lyra dijo con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. ¿Qué sugieres? La mente de Jack corría calculando sus opciones. No podían permitirse luchar. No tenían la recursos o potencia de fuego, pero correr tampoco estaba garantizado. La nave cazarrecompensas era más rápida, más avanzada y tenían la ventaja de la sorpresa. Aún así, Jack no se iba a rendir sin luchar. No ahora, no cuando estaban tan cerca de la seguridad. Intentaremos dejarlos atrás. Jack dijo con voz resuelta, pero tenemos que llegar a un campo de asteroides cercano. Si podemos perderlos entre los escombros, podríamos tener una oportunidad.
El contrabandista asintió con seriedad. Ya estaba dirigiendo la nave hacia el cinturón de asteroides más cercano. Jack se agarró al costado de la cabina. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Tenían que lograrlo. La nave se tambaleó mientras el contrabandista empujaba los motores al límite. El zumbido de los motores se intensificaba. Jack pudo ver la nave cazarrecompensas moviéndose hacia su posición detrás de ellos. Su elegante silueta cortaba el vacío como un depredador a la caza. No podremos mantener esto por mucho tiempo. El contrabandista advirtió, moviendo rápidamente los dedos sobre los controles. Esa nave es más rápida y está mejor armada que estamos. Tendremos que encontrar un lugar para escondernos y rápido. Lyra dio un paso adelante con los ojos abiertos. ¿Podemos llegar al campo de asteroides? Jack la miró. Su expresión decía, no tenemos opción, tenemos que intentarlo. La nave se disparó hacia adelante y el campo de asteroides se acercó lentamente. Los enormes trozos de roca aparecieron como sombras oscuras en la distancia. Jack apretó la silla con más fuerza mientras la nave esquivaba asteroides más pequeños que se dirigían hacia obstáculos más grandes y traicioneros que dificultarían el seguimiento de sus perseguidores. La nave cazarrecompensas lo seguía implacablemente en su persecución. Jack podía sentir el calor de la persecución en sus huesos. Cada segundo parecía una eternidad. Los motores de la nave empujaban cada vez más fuerte. El sonido de los motores se elevaba hasta convertirse en un rugido cada vez más profundo. De repente, la nave se estremeció violentamente y un fuerte estallido resonó por el pasillo. El corazón de Jack dio un vuelco al darse cuenta de que habían sido alcanzados. Miró al contrabandista, que maldecía en voz baja mientras luchaba por mantenerse. Control de la nave. Nos han alcanzado, dijo el contrabandista, pálido. Tenemos un agujero en el agujero. Estamos perdiendo presión. Preguntó Jack con voz firme. A pesar del pánico que le subía al pecho cerca de la sala de máquinas, el contrabandista respondió con ojos frenéticos. No lo lograremos a menos que lo reparemos. La mente de Jack corría. No tenían tiempo, necesitaban actuar rápido. Lyra, quédate aquí. Jack dijo, su viaje es urgente. Me encargaré de los daños antes de que ella pudiera protestar. Corrió por el pasillo. Su mente se centró en una sola cosa: reparar la nave antes de que fueran completamente vulnerables. Mientras Jack se dirigía a la sala de máquinas, no pudo evitar preguntarse si lograrían salir con vida. La nave de los cazarrecompensas se acercaba rápidamente y el daño al agujero era peor de lo que esperaba, pero Jack no estaba listo para rendirse. Todavía no con la vida de Lyra en juego. El corazón de Jack se aceleró mientras corría por los estrechos pasillos de la nave. Sus pasos, resonando en los pasillos metálicos, el daño era grave. El pasillo estaba roto y estaban perdiendo aire si no lo reparaban rápidamente. La nave no sobreviviría a la presión, y mucho menos a la velocidad del cazarrecompensas. Su mente era aguda, pero la urgencia de la situación hacía que sus pensamientos corrieran aún más rápido. Tenía que asegurarse de que Lyra estuviera a salvo. Ya había pasado por mucho. Lo último que quería era que volviera a estar en peligro. Llegó a la sala de máquinas e inmediatamente se apresuró a evaluar el daño. La grieta en el agujero era significativa y la presión comenzaba a bajar rápidamente. Sabía que no tenían mucho tiempo. Tomó una caja de herramientas de la esquina de la habitación. Jack trabajó tan rápido como pudo, apretando pernos y sellando la grieta. El sudor le goteaba por la cara mientras luchaba por mantener todo en su lugar. Las naves gemían y temblaban a su alrededor. Era como una carrera contrarreloj y había más en juego que nunca. Vamos, vamos. Jack murmuró en voz baja. Trabajando más rápido, sus manos temblaban. Pero no podía permitirse ser lento. Necesitaba terminar esto o, mientras tanto, todo estaría perdido. En la cabina, la voz de Lyra llegó a través del sistema C, nítida y clara. Jack, ¿qué pasa? Se nos acaba el tiempo.
Respiró hondo intentando calmarse. Estoy trabajando en ello. Quédate ahí y mantente a salvo. De acuerdo. La conexión se silenció y Jack se esforzó aún más. Sus ojos recorrieron los sistemas de la nave en la pantalla, asegurándose de que la presión se estabilizara mientras trabajaba. ¿No tenía un plan B, era esto? Si no podía sellar el casco, serían presa fácil del cazarrecompensas de afuera. Aún podía ver la nave del cazarrecompensas acercándose. Su silueta se hacía más grande con cada segundo que pasaba. La tripulación a bordo de esa nave no tenía idea del problema que estaban a punto de encontrar. Subestimaron hasta dónde estaba dispuesto a llegar Jack para proteger a la mujer que le importaba. Con una última llave, Jack apretó el último cerrojo. La nave se cerró y un zumbido bajo llenó la habitación mientras la presión comenzaba a volver lentamente a la normalidad. Se secó la frente. Una sensación de alivio lo invadió. Lo logré, se dijo Jack a sí mismo. Su voz estaba llena de agotamiento pero satisfacción. Corrió de regreso a la cabina, apenas deteniéndose para recuperar el aliento al entrar en la sala de control. Lyra lo miró. Su rostro, tenso pero esperanzado, estaba curado. Jack dijo. Sus manos se aferraron al respaldo del asiento. Pero aún no estamos fuera de peligro. La nave cazarrecompensas estaba a solo unas pocas millas de distancia y no disminuía la velocidad. Jack revisó rápidamente los niveles de energía de la nave. Sabiendo que no tenían suficiente combustible para superarlos por mucho tiempo, prepárense para maniobras evasivas. Jack dijo con voz firme a pesar de la presión. Necesitamos ganar tiempo. Lyra asintió con sus ojos llenos de determinación. Déjame hacer esto. El contrabandista, que había permanecido callado hasta ahora, se inclinó y comenzó a ajustar los controles de la nave. Haré todo lo posible para mantenerlos alejados, pero eventualmente nos encontrarán. Jack miró el escáner y luego volvió a mirar a Lyra. Haremos lo que podamos. Simplemente confía en mí. La nave se tambaleó cuando el contrabandista activó los motores a máxima potencia y se lanzaron hacia adelante. Se lanzaron hacia el campo de asteroides con la nave cazarrecompensas pisándoles los talones. Las armas de la nave más grande dispararon un agudo zumbido de rayos blaster que atravesaron el aire. Uno impactó en el asteroide justo delante de ellos, enviando escombros por los aires. En todas direcciones, el pulso de Jack se aceleró, pero se mantuvo firme. La nave se precipitó entre enormes rocas, girando y girando con precisión mientras el cazarrecompensas lo seguía. Podía ver al enemigo. La sombra se acercaba, pero se negaba a rendirse. «Agárrate fuerte», Jack gritó mientras apenas evitaban un asteroide. Los dedos de Lyra se apretaron alrededor de los controles y Jack pudo ver la tensión en su rostro. Estaba haciendo todo lo posible, pero había demasiado en juego. La nave cazarrecompensas estaba ganando terreno. Sus enormes motores avanzaban con una fuerza implacable. Jack necesitaba algo más, algo para cambiar la situación a su favor. ¿Hay alguna manera de que podamos dejarlos atrás?, preguntó Lyra con la voz tensa por la preocupación. Tengo una idea. Jack dijo que su mente corría. Solo necesitaban posicionarse. Zigzaguearon a través del campo de asteroides, esquivando por poco el fuego enemigo. Cada momento contaba. Jack sentía la tensión en el aire, pero mantuvo la concentración. Finalmente llegó el momento. Habían llegado a un estrecho cañón entre dos asteroides enormes, el lugar perfecto para una huida rápida. Jack apretó los dientes. Gritó. Lyra ejecutó la maniobra a la perfección, zambulléndose entre las enormes rocas, aprovechando el terreno. La nave cazarrecompensas estaba justo detrás de ellos, pero no tuvo la agilidad para seguir adelante. Giraron bruscamente. La nave cazarrecompensas calculó mal y se estrelló contra la pared del cañón, lanzando chispas. La explosión fue brillante y fuerte, pero Jack y Lyra no miraron atrás. Siguieron avanzando. El sonido de la destrucción se desvanecía tras ellos. Sus corazones latían con fuerza, pero habían sobrevivido.
Apenas después de unos instantes, Jack dejó escapar el aliento. No se dio cuenta de que lo había estado conteniendo. Se giró hacia Lyra. Una sonrisa cansada pero aliviada cruzó su rostro, diciendo que estaba demasiado cerca. Dijo sacudiendo la cabeza. Cabeza. Los labios de Lyra se curvaron en una leve sonrisa. Sabía que tenías un plan. Jack extendió la mano y tomó su mano. Su agarre era firme y cálido. No podría haberlo hecho sin ti mientras la nave seguía deslizándose por las estrellas. Jack y Lyra finalmente se permitieron relajarse. El cazarrecompensas se había ido. La amenaza del señor de la guerra retrocedió. Al menos por ahora, habían ganado esta batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Jack no tenía miedo con Lyra a su lado. Sabía que podrían enfrentar lo que viniera después. Juntos, lucharían por un futuro, una vida que pudieran construir lejos de las sombras del pasado. Las estrellas se extendían ante ellos como un horizonte infinito de posibilidades y, por primera vez en mucho tiempo, Jack se permitió soñar con una vida en paz.